hace unas pocas horas inició el primer debate, el primer panel, moderado por nuestro rector, con varias emisoras fraternas. Hoy continuamos en nuestra segunda jornada de este día. Queremos agradecer a todos nuestros oyentes que se conectan a la señal streaming de la radio, a nuestros seguidores en Facebook y también a quienes se inscribieron para todo el ciclo de los 3 días de coloquios y que participarán a través de la plataforma Zoom. Aprovechamos también a la audiencia para ser partícipes del resto de actividades que tenemos organizadas por el aniversario, entre ellas el estreno de nuevos programas y de nuestra nueva página web y app de la radio, de nuestra nueva app. Eso, agradecerles a ustedes, panelistas, que han abierto un tiempo en sus agendas para acompañarnos esta tarde en una reflexión sobre las radios universitarias. Muchas gracias por ello y sin más, yo también estaré participando como panelista. Le dejo en manos de Armando Grijalva, un colega de la Universidad Salesiana, universidad con la que nos une ahora como Universidad Andina un gran proyecto, un programa interuniversitario y estamos muy contentos por ello. Sin más, Armando, dejo en tus manos la moderación de esta tarde. Muchísimas gracias, Elenia. A los participantes de antemano se agradece y también se felicita estos 2 años de actividad de la emisora de la Universidad Andina Simón Bolívar. Bueno, lo que nos convoca ahora, según el libretón, nos dicen que en este pleno siglo XXI, inmersos como estamos en nuevas tecnologías simplificadas en dispositivos más complejos, la radio sigue presente, mutando y respondiendo a necesidades primarias de comunicación, entretenimiento, información local y educación, entre muchas otras. Particularmente en América Latina se observa que no se pierde la magia de aquel artefacto que fuera una de las primeras herramientas de comunicación masiva, un tanto apoyados por la tradición y cultura del escucha, pero también por el rezago económico y la brecha digital. Oír radio en una proporción grande de habitantes del continente es la única fuente de acceso al mundo exterior, o por lo menos la más asequible y de mayor credibilidad. En este panorama se encuentra inserta la radio universitaria, un medio de origen institucional que ofrece productos sonoros de interés general con contenidos especializados y diversos. En términos generales, la labor principal de toda emisora universitaria es la de difundir saberes hacia la sociedad y reflejar en sus contenidos los objetivos que como sistema educativo sigue, planteando de diferente manera según el país, de acuerdo a sus estatutos y reglamentos. En este panel buscamos responder con los participantes cuál es el papel de la radio universitaria, qué dificultades deben sortear las radios en el ámbito universitario, si las radios universitarias deben enfocarse en la transmisión solamente de conocimientos o si las radios universitarias deben competir con las radios comerciales. Bueno, nos queda casi 90 minutos todavía para hablar de aquello. Entonces es un buen momento de saber con quiénes vamos a hablar sobre esto. Damos la bienvenida y agradecemos que esté presente Daniel Olivares, de Radio UNAM de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación y especializado en producción de radio y televisión por la UNAM. Actualmente trabaja en Radio UNAM como productor, reportero, es productor del noticiero Prisma RU, guionista y titular de la sección cartelera Hoy, Mañana en UNAM y sustenta temas de medio ambientes. Elena Villegas Cara, buenas tardes, de Radio Universidad de Salamanca en España. Es máster en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología por la Universidad de Salamanca. Es coordinadora de la emisora universitaria de Salamanca desde el 2005. Sus funciones son coordinación de equipos, formación de becarios de comunicación audiovisual y estudiantes de prácticas, formación de colaboradores externos e internos. Es tutora profesional de prácticas de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales.
Trabaja también en la programación de la emisora, producción de contenidos, relaciones institucionales, tanto a nivel interno de la universidad como con otras instituciones de la ciudad y del país o a nivel internacional. Producción de programas en colaboración con otras emisoras locales. También trabaja en la difusión de programas de radio USAL en emisoras locales como la cadena SER. Realización de 2 observatorios radiofónicos, violencia de género y derecho laboral. Tiene la representación de la emisora en foros nacionales e internacionales y también la realización y producción de programas a nivel individual. Bueno, es bastante larguito lo que tenemos, pero vamos a simplificar en honor al tiempo. También recibimos a Gabriel Galli, de UNIN, Radio Universidad de la República de Uruguay. También está con nosotros Ivanova Nieto, que es presidenta de la Red de Radios Universitarias del Ecuador, RUE, docente de la Universidad Central del Ecuador, dicta las cátedras de Investigación Periodística, Comunicación Auditiva 2, Producción Radiofónica y Lenguaje Sonoro y Visual. Tiene un diplomado en Historia del Arte Ecuatoriano del siglo XIX y XX por la Universidad Andina Simón Bolívar, una maestría en Estudios de la Cultura con énfasis en Artes y Estudios Visuales. Es productora y conductora del programa de radio Fuego Sagrado, el recorrido por la música del mundo. Actualmente trabaja en la preproducción de un proyecto audiovisual, El Sabor de la Memoria, y ha trabajado como docente en las Universidades Politécnica Salesiana, Pontificia Universidad Católica del Ecuador y San Francisco de Quito. Trabajó también en varios medios radiofónicos como Radio Quito, Sonorama y el noticiero La Clave. Fue también guionista en CIESPAL y en proyectos de la UNESCO. También está como anfitriona realmente Selenia Larenas Roldán, comunicadora social y promotora cultural. Tiene una licenciatura en comunicación con mención en comunicación de empresa, otorgada por la Universidad Central del Ecuador. En la Universidad Andina Simón Bolívar obtuvo un diploma superior en comunicación con mención en periodismo de investigación y cursó los estudios de la maestría en comunicación. También tiene un máster en Community Manager, Empresa 2.0 y redes sociales, otorgado por la Escuela de Negocios IEDS y la Universidad Pública Rey Juan Carlos de España. Tiene una amplia trayectoria como comunicadora social con 25 años de experiencia en el ámbito de la comunicación estratégica, las relaciones públicas, marketing digital, dirección de productos multimedia y web, promoción y gestión editorial y cultural, principalmente en instituciones de educación superior y en urbanismo sin fines de lucro. Ha liderado y coordinado múltiples campañas con organismos nacionales e internacionales, varias de carácter protocolario y múltiples de vinculación con la sociedad. Actualmente es la jefa de Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Andina Simón Bolívar y directora fundadora de la radio universitaria Voz Andina Internacional. Creo que estamos todos. Entonces paso a explicar brevemente la modalidad. Yo voy a plantear en varios momentos la reflexión para generar las respuestas a ciertas interrogaciones que ya están previstas de antemano. Cada expositora, cada expositor tendrá 5 minutos para su intervención y luego volveremos a otra ronda de preguntas o para completar el discurso en otros 5 minutos. Y la idea es aprovechar estos 90 para poder hablar de lo que nos trae esta tarde a la conversación, ¿no? Que es la radio universitaria en este reto del streaming. Y claro, el tema general es de la radio al podcast, una nueva oportunidad de contenidos. Entonces, bien, empecemos con esto de experiencias de las radios digitales. Nos habían planteado desde la misma universidad cuál es el papel de la radio universitaria y qué dificultades deben sortear las radios en este ámbito.
Así que bueno, vamos a empezar con nuestros panelistas y quisiera empezar, si no les molesta el resto de participantes, con Elena Villegas Cara. Bienvenida, Elena. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches desde aquí, desde Salamanca. De hecho, estamos ya a 13 de abril, aquí en Salamanca en este momento. Creo que ahí sigue todavía en el día 12. Lo primero de todo, enhorabuena a la emisora universitaria por ese aniversario, porque siempre, desde luego, es muy buena noticia, ¿no? Que se sigan haciendo radios, y si son universitarias, mucho mejor. Y bueno, yo creo que las emisoras universitarias tenemos un reto ahora, y lo hemos tenido siempre. Yo creo que una emisora universitaria es totalmente distinta en sus objetivos, en su planificación, en su forma de hacerse, a cualquier otro tipo de emisora comercial o como sea. Quiero decir que tenemos unos objetivos bastante definidos, porque estamos inscritas en una institución que es una universidad, y la universidad ya de por sí tiene también unas finalidades y unos objetivos que se plasman perfectamente también en la emisora universitaria. El hecho del conocimiento, de la educación, de la cultura, tiene que estar siempre muy presente en una emisora universitaria. Y en cuanto al hecho de que ahora emitimos por streaming, que estamos online, yo creo que ha supuesto un cambio también radical, sobre todo a la hora de las audiencias, que en principio tenemos una audiencia potencial que puede ser el mundo entero. Ese sería la principal ventaja que tiene el que una emisora ya pueda emitir por Internet. Y otra de las consecuencias que ha llevado a esa emisión por Internet es el hecho de que tenemos unas páginas web, también las emisoras, que hay que completar, y que están haciendo que estemos haciendo un periodismo totalmente distinto al que veníamos haciendo cuando estábamos trabajando en una emisora comercial. Tenemos que hacer prácticamente de todo, y hay que dominar también el medio, y dominar el medio no es fácil, y sobre todo requiere mucho tiempo. Yo pienso ahora que tengo dos radios. Cuando abro cada día la puerta de la radio, yo pienso que tengo dos radios: una radio convencional, porque nosotros seguimos emitiendo por la FM en el 89.0, y emitimos también en streaming, y además hay que mantener una página web llena de contenidos atractivos, y realmente son dos emisoras las que hay que mantener cada día, ¿no? Y otra de las diferencias grandes que tiene una emisora universitaria es el hecho de la renovación que se da a cada curso, porque se nutre de los estudiantes fundamentalmente, y los estudiantes van variando cada curso, con lo cual prácticamente podemos decir que tenemos una radio nueva, se renueva cada año precisamente por ese empuje y por esa renovación que siempre tienen los estudiantes, aunque solamente sea por el hecho de que tienen 20 años, siempre ellos tienen siempre 20 años. Los demás vamos madurando y creciendo, pero ellos tienen siempre 20 años. Y también es importante el hecho de que los becarios que trabajan con nosotros cada año son becarios de comunicación audiovisual, que están totalmente puestos ya en el tipo de medio de comunicación que se está haciendo actualmente. Y esa renovación de la radio es precisamente posible por ellos. Otro hecho que también quería yo hacer notar, porque bueno, no hay conversación en este momento que tenga lugar y que no tenga en cuenta la pandemia que estamos sufriendo, y lo que ha supuesto también el COVID en nuestras emisoras, ¿no? El hecho de que prácticamente todos los colaboradores de la emisora en este momento están realizando sus programas desde casa, lo cual también les está haciendo tener que perfeccionarse en el arte de la producción de programas. Antes llegaban a la radio y allí estaba el control de sonido que les hacía todo, y ahora tienen que hacerlo desde casa, y yo creo que eso también está fortaleciendo a las radios universitarias, porque también nos está dotando de nuevos contenidos, que yo creo que también es otra de las posibilidades que ofrece la radio por Internet, la facilidad o la facultad para poder producir podcasts, ¿no? Y yo creo que el gran reto es el dominar todas esas nuevas tecnologías, que nos llevan muchas veces, no sabemos dónde, porque no sabemos dónde podemos tener un oyente, que en principio, como decía al principio, es el mundo entero, ¿no? Y yo creo que hay que dominar mucho más pues esas estrategias de marketing, de conocimiento de nuestra audiencia,
para también poder enfocar mejor nuestro producto, que no es un producto comercial porque estamos, digamos, atados, ¿no?, por lo que es nuestra imagen de marca. La imagen de marca es siempre la imagen de la universidad, con todos esos objetivos importantes que tiene que cumplir la universidad en el mundo. Y yo lo que echo de menos también es que las emisoras universitarias tengamos más potencia, más capacidad para poder llegar, ¿no? Quizás porque tampoco a las universidades se les está dando la importancia que debieran tener. Yo creo que las universidades tienen que luchar muy duramente todos los días para mantenerse en pie, para captar alumnos. Realmente es una lucha sin tregua, sin cuartel, y la radio como parte de la universidad, yo creo que también le ocurre eso también a la radio universitaria. Muchísimas gracias, Elena. Para continuar, yo antes previamente voy a referirme a nuestro compañero que nos acompaña y que me faltaba unos datitos para poder presentarlo y que nos disculpamos por no haberlo presentado adecuadamente. Nuestro compañero desde Uruguay, desde Gabriel Gali, que es psicólogo y docente de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, es profesor adjunto de la Facultad de la Información y la Comunicación. En la actualidad es docente del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales, donde dicta los cursos de Psicología Social, Psicología Grupal, Ontologías de la Comunicación y Fundamentos Lingüísticos de la Comunicación. Como docente del Departamento de Medios y Lenguajes, es director de Uniradio 107.7 FM, Radio de la Universidad de la República. En su actividad profesional ha trabajado en los campos de las artes plásticas, el cine experimental, música, literatura, ensayística, así como en la realización y el diseño mediático. Ha publicado los libros SAC, Formas Breves, de Editorial Estuario en Montevideo en 2009 y Caosmos en ediciones de Antes, Montevideo 1998, así como diversos trabajos en libros, revistas y periódicos nacionales e internacionales. Mil disculpas por no haberlo hecho a tiempo, estimado Gabriel. Pero bueno, continuamos con pues quisiera saber tú, cómo es que podemos nosotros definir a esta radio universitaria y qué opinas al respecto de que estas deben enfocarse o no en la transmisión de conocimientos. Bien, buenas tardes para todos. Es un placer estar compartiendo esta mesa con todos ustedes y celebrando el segundo aniversario de La Voz Andina Internacional. Realmente es una alegría poder cooperar, digamos, a esta celebración desde Montevideo, Uruguay, y creo que tomando la pregunta, Armando, creo que en gran parte algo ya ha planteado Elena en ese rápido fresco donde pintó, creo que bastante bien en términos generales lo que es la problemática y el desarrollo de las radios universitarias hoy. ¿Qué podría agregar yo desde nuestra perspectiva? Bien, en primer lugar creo que nosotros también, como contó Elena, tenemos una radio tradicional y, por supuesto, yo soy director de la radio desde hace 3 años y medio, pero ya venía desde antes con 10 años de experiencia y trabajo, pero gestionada como una radio comunitaria. Desde que yo asumí, nos planteamos como uno de los elementos fundamentales obtener aumento de potencia, que es uno de esos aspectos que siempre tenemos que estar peleando, porque teníamos 30 vatios de potencia asegurados, es decir, como una vela prácticamente, ¿no? Prender una vela y ver qué iluminamos con esa llamita. Después de muchas gestiones, lucha y trabajo, hemos logrado aumentar a 400 vatios. Pero aún 400 vatios que nos permite cubrir Montevideo es muy lejos y es muy poco. Cualquier FM comercial tiene 100.000 vatios, por lo menos, de potencia. Entonces,
la lucha por la potencia es una lucha que perenne, pero muy difícil de ganar porque los espectros están saturados. No sé cómo será la situación en vuestros países, pero en nuestro país el espectro está completamente saturado porque en 100 años de radio los sucesivos gobiernos han otorgado frecuencias a troche y moche, sin ton ni son, siguiendo criterios que a veces no son claros. Pero bueno, la situación es que dentro de ese apretado espectro hay que abrirse camino y de hecho la posibilidad justamente de estar online es una posibilidad de superar, aunque sea parcialmente, ese escollo, ¿no? Me gustaría agregar también que el otro gran problema que por lo menos nosotros enfrentamos y que supongo que tampoco voy a ser original al señalar esto, es el problema de presupuesto. Es decir, nuestra radio atiende a una universidad de más o menos 200.000 componentes, integrantes entre estudiantes, docentes, descentrada en el país porque está regionalizada también, con un equipo de 7 personas. Para una radio que transmite 24 horas al día, 365 días al año. Así que esos son los dos grandes problemas que tenemos. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, hay ventajas también. Una de ellas es que nuestra universidad es autónoma, está libre de los problemas de los poderes políticos, económicos y demás. Es pública y es gratuita. Y sobre todo es cogobernada, es decir, el gobierno de la universidad a cargo de estudiantes, docentes y egresados, perdón, nos asegura y nos obliga a niveles de transparencia en la gestión que tienen que ser prístinos. Y por un lado, eso puede ser un obstáculo porque todas las cosas deben ser aprobadas, pero también es una fortaleza en cuanto al respaldo y a la posibilidad de alineamiento general en torno a determinados planes estratégicos. Ahora, claro, dentro de este contexto, dentro de la temática que nos reúne, perdón, no estoy muy consciente del tiempo, tú me avisas, ¿no, Armando, por favor? Tenemos un minuto todavía. Bueno, voy a usar este minuto. Voy a usar este minuto para señalar algunos aspectos fundamentales como titulares que nos permite la tecnología digital, ¿no? La tecnología digital, voy a decir lugares comunes, pero que podríamos darle un contenido más específico. En primer lugar, permite la convergencia mediática y la convergencia de contenido. Con convergencia mediática me refiero justamente a lo que hacía también referencia Elena, a que diversos medios convergen ahí, ¿no? Texto, audiovisual, la palabra hablada, etcétera, etcétera. Pero también de contenido, es decir, nos da la posibilidad de pensar reportajes de otro tipo, de pensar que un contenido específico puede dar lugar a la convergencia interdisciplinaria mediante la participación de qué sé yo, de papers hechos por los diversos docentes que tengan relación con el tema. Es decir, puede ser, es muy maleable y nos permite la exhibición y el contraste entre diversos puntos de vista. Y por otro lado, me parece también importante señalar como otro gran título, la necesidad de producir justamente discursos transmediáticos, narrativas transmediáticas. Ya sabemos que hoy las redes están al orden del día, sabemos también que los jóvenes no escuchan radio, es decir, sabemos que tenemos que generar estrategias para desarrollar las audiencias, pero justamente, como yo les digo a los chicos, bueno chicos, ustedes quieren aprender de radio, pero no escuchan radio. Es como un novelista que nunca leyó una novela y quiere empezar a hacer novelas. Pero claro, hay tendencias actitudinales y contra eso no sé si se puede ir. Lo que podemos es tratar de humildemente incidir en los medios que los jóvenes están usando para linkearlos mediante estrategias diversas al interés por el medio. Ya me callo por ahora. Cubierto el tiempo adecuadamente, Gabriel. Muchísimas gracias. Inmediatamente, si queremos saber
que nos pueden referir desde México, desde el UNAM? ¿Cuál es el papel de la radio universitaria y qué dificultades tienen? Por favor, Daniel, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, antes que nada, gracias por la invitación que me realizaron para participar en este segundo aniversario y adelantando una felicitación a Voz Andina Internacional por este segundo aniversario. Pues sí, evidentemente, como ya lo han planteado mis otros compañeros exponentes, la radio universitaria sí presenta pues muchas dificultades que podemos ir sorteando día con día, y ahora con la pandemia pues todavía se han incrementado más. Radio UNAM tiene 80 años, más bien este año cumple 84 años de existencia. Y a lo largo de este tiempo, evidentemente es un referente de la radio universitaria y de la radio en general en México. Se ha venido actualizando constantemente desde los carretes, la digitalización, la utilización de computadoras, y pues ahora enfrentarnos a realizar radio a distancia. Como ya lo comentó Elena, la gran mayoría de todos los colaboradores de los espacios informativos que realizamos en Radio UNAM pues no se encuentran en la radiodifusora. Reporteros, asistentes, coordinadores de invitados, se encuentran trabajando desde sus casas por ese confinamiento que ya llevamos pues ya más de un año acá en México. Únicamente asiste el productor, el asistente de producción a la cabina. Entonces, Radio UNAM es este referente y nos ha mostrado cómo nos debemos de actualizar y adaptar a las condiciones que existen, no solo en la radio, sino en la propia vida, ¿no? Radio UNAM se ha caracterizado por divulgar la cultura, la ciencia, el conocimiento que se genera dentro de nuestra universidad, pero también dentro de todos los espacios universitarios de México principalmente, y pues del mundo. A pesar de que tenemos, igual que las demás radios universitarias, pues un alcance un poco limitado por un radiotransmisor tal cual, llegamos nada más lo que es la Ciudad de México y zona conurbada. Sin embargo, la utilización de Internet, principalmente en la pandemia, nos ayudó muchísimo a extender nuestro público meta. Afortunadamente, a través de las redes sociales, del streaming, hemos podido llegar a muchas partes donde antes no llegábamos. De hecho, nuestra audiencia incrementó en esta pandemia, y algo que quisiera yo enfatizar mucho, por ejemplo, nosotros tuvimos un desastre natural en el 2017, fue un terremoto. Desafortunadamente hubo muchos momentos en que no había internet, no había luz eléctrica, y los radiotransmisores fueron los que hicieron que la gente estuviera informada. Nosotros nos encargábamos de informar a la gente de lo que estaba sucediendo, y eso es algo muy importante que entendemos que la radio está evolucionando y estamos entrando a una era digital que con esta pandemia llegó de golpe y tuvimos que adaptarnos a ella. Sin embargo, sí quisiera hacer como énfasis en este punto. La radio, a diferencia de otros medios de comunicación, es instantánea, llega al momento, y es lo que nosotros pudimos hacer, llegar al momento. Y entonces estamos tratando de hacer este híbrido de la radio tradicional, o de la radio que ya tenemos una experiencia de más de 80 años en Radio UNAM, y ahora estamos implementando el internet, el podcast, todo este tipo de herramientas que tenemos y que estamos a contracorriente, pero día a día aprendiendo, día a día implementando estas medidas. Y como lo comentaban hace un momento también, el lenguaje periodístico es diferente en televisión, en un diario, en la radio, y es así como nosotros estamos adaptándonos a esta nueva realidad. Vuelvo a lo mismo, la pandemia es la que nos ha hecho aprender, tocar tierra, saber en dónde estamos, y la importancia que tiene Radio UNAM, porque la verdad es que yo, como ya lo mencionaron, colaboro en un espacio informativo, una agenda informativa que se transmite a mediodía, y nuestros seguidores, la verdad es que en redes sociales hemos tenido mucha respuesta. A través de nosotros se informan, a través de nosotros están obteniendo esta información, valga la redundancia, pero es muy importante, y eso es lo que quisiera yo aportar en esta mesa,
que el Internet, las nuevas tecnologías nos están ayudando a la radio universitaria, Radio UNAM, que tiene más de 80 años, a actualizarse y salir adelante y ofrecer estos productos, ofrecer estos mensajes, la información a la gente para que puedan tener pues de primera mano esta información. Creo que ya se me acabó el tiempo, ¿o vamos bien? Estamos un poquito pasados, pero si les cerramos ahí, no, estamos contentos porque hay más para conversar. Ok, ahí lo dejo y me espero a la siguiente participación. Muchísimas gracias. Bueno, yo no voy a interrumpirles porque sé que tenemos mucho para contarnos desde cada país, desde cada región, así que, bueno, es el momento de escuchar la versión desde Ecuador con mi querida colega Ivanova Nieto. Bienvenida, Ivanova. El micrófono, actívale, mi querida Ivanova. Ya, bueno, sí. Hola, muchas gracias por la invitación para la celebración a este segundo aniversario de la Radio Voz Andina Internacional. Es un gusto para mí compartir, ya que fui también estudiante, maestrante en esta universidad. Saludo de paso a Gabriel Galli, presidente de la Red de Radios Universitarias de Uruguay, amigo personal, nos hemos encontrado en algunos lados virtuales y además y presenciales. Un gusto estar con ustedes y compartir esta mesa. Bueno, la educación mediática también dentro de las universidades, de los medios universitarios, mantiene dos ejes para mí, ¿no? Por un lado, tiene que ver con la formación académica de los estudiantes de comunicación y periodismo, y por otro lado, la interlocución que se mantenga con los públicos. No se trata de instruir sobre los medios de comunicación tradicionales o virtuales o sobre los recursos tecnológicos que existen, que se han desarrollado y realizar producciones. Eso sería una visión bastante instrumental, ¿no? Que ahondaría la brecha entre ciudadanos y lo que se dice de ellos o no en los medios. Por tanto, lo que se asume es que la educación mediática que impulsa la radio universitaria tiene que ver con desarrollar la capacidad crítica y creativa de los estudiantes y de los públicos para comprender sus propios contextos y las herramientas tecnológicas. Es necesario considerar la relación cátedra, radio universitario y ciudadanía para romper con una visión instrumental, como decía, ¿no? Y recordemos que a partir de la segunda década de este siglo tenemos más posibilidades tecnológicas, ha sido un desarrollo acelerado de nuevas expresiones sonoras y audiovisuales también. La radio se ha fortalecido no solo por la iniciativa de los productores, sino por las necesidades informativas de una sociedad que requiere visibilizar los problemas y realidades que enfrenta día a día. Esta, entre otras demandas, modifican la formación académica de los estudiantes, se incorporan otros conceptos, ¿no? De las mismas radios ambientalistas, radios feministas, radio juvenil, radio comunitaria, radio ambientalista, ¿no? Y diversidad de grupos sociales que sienten que los medios tradicionales no reconocen o los excluyen, y ven en la radio universitaria una alternativa para tener programas producidos también por ellos mismos, con sus propias voces, en los que hablan de sus necesidades, problemas, derechos, proyectos y sueños. Eso es importante. Esta dinámica acelerada de las posibilidades tecnológicas cambia los contextos culturales también y permite, como indican Tito Ballesteros y Graciela Martínez, la existencia de los modelos radiofónicos que generan forma de producción, realización, distribuciones distintas a lo que era lo tradicional, ¿no? Exige la participación directa, además, de las audiencias y los hacedores de los medios para generar una comunidad diferente. Este desarrollo tecnológico incide en el oficio de ser periodista y radialista. Tiene que ver con los medios de recopilación de la información, de la producción y de la difusión en tiempo real. Sin embargo, este escenario también exige mucho más cuidado en aplicar las claves del periodismo serio y con ética, sobre todo para las radios universitarias que cumplen un rol de alta responsabilidad social. Claves que tienen que ver con las preguntas que se hagan para iniciar una investigación de un hecho, la contextualización, la selección de fuentes, la verificación de datos, que
altamente relevante los actores que intervienen y sus intereses, qué y cómo lo dicen, qué no dicen, la contrastación de la información recopilada, la aplicación de las nuevas tecnologías para una producción de contenidos de calidad, el uso de los medios y la puesta en circulación de la información a través de plataformas y formatos nuevos como el podcast. La radio universitaria debe conjugar las posibilidades tecnológicas, volverse multimedia, multiplataforma, con criterio oportuno para seleccionar las partes que conformarán el relato, cuidar el manejo del lenguaje, la concreción, la precisión, evitar la ambigüedad y desarrollar las destrezas en el manejo de los dispositivos, como por ejemplo el teléfono inteligente, que se ha convertido en un dispositivo de producción multimedia, y entender la lógica de las redes sociales. El quehacer de la radio universitaria está ligado a la permanente reflexión sobre la vinculación de la producción radial y el contexto cultural y tecnológico. Deberá promover la creatividad y la innovación en la producción, en la emisión de contenidos radiofónicos y exigencias de los públicos para aprovechar las potencialidades que ofrecen estas herramientas tecnológicas. Esos nuevos escenarios y cambios tecnológicos no implican que se deba desechar la rigurosidad en el manejo del lenguaje radiofónico, el cuidado en la calidad sonora, en los recursos de apoyo gráfico y audiovisual y sobre todo, estar cerca de la gente, escucharla, colocarse en sus zapatos, mirar desde otros ángulos para contar una historia y promover el relato desde su propia voz. No debemos perder de vista que las radios universitarias no debemos favorecer las asimetrías de información que hemos visto en los medios tradicionales. Debemos propiciar debates informados entre los diversos actores sociales sobre el uso de las nuevas tecnologías de información, la sobreabundancia de contenidos entre los que están las fake news y que afectaron tanto en el inicio de la pandemia, recordarán ustedes. Preguntarse a quiénes favorecen y plantearse estrategias para la divulgación científica, la preservación del patrimonio cultural y sonoro y que sean efectivas además. No sé si estoy con el tiempo. Nos pasamos como todos un poquito, pero entendemos que tenemos mucho que reportar, insisto, desde cada sector, desde cada región. No es nuevo en la radio, además nos encanta y nos fascina hablar. Por eso es que estamos en la radio. Ok, gracias. Pero bien. Selenia Larenas, es el momento de que escuchamos a la anfitriona desde la Universidad Andina Simón Bolívar. Muchas gracias, Armando. Bueno, nosotros como radio universitaria nacimos digitales, ¿no? Es digamos, una gran ventaja que hemos tenido ahora que el mundo entero enfrenta esta pandemia. En 2019 que nosotros nacimos ya siempre la concebimos como una radio digital, una radio online. Y a diferencia de los colegas y de las otras universidades que hoy en la tarde nos acompañan, nuestra universidad es de posgrado únicamente, no de pregrado. Entonces, no tenemos estudiantes que formar en periodismo, más bien los estudiantes, los periodistas o profesionales de la comunicación vienen con su licenciatura acá a un masterado, a una especialización y próximamente un doctorado en comunicación. Entonces, en ese sentido, la necesidad de la universidad de abrirse espacios de comunicación no estuvo anclada como tradicionalmente se lo hace en otras universidades a una facultad de comunicación, sino más bien fue una iniciativa de nuestro Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas, claro que sí, impulsados por la academia, por las áreas de la universidad, concretamente el área de Derecho, que con sus estudiantes, fíjense, no comunicadores, pero estudiantes de Derecho, quisieron impulsar un programa, el primero de la radio, que es Hablemos en Derecho. Y así surgió la radio, de una forma, de un formato digital. Y le entiendo muy bien a Elena cuando dice tenemos dos radios, ¿no es cierto? Porque esto es de mantener el streaming, mantener la web, mantener las redes sociales,
como todos hemos coincidido, ahora las radios y los medios en general, porque no solo le pasa a la radio, también le pasa a la televisión, que tiene que trasladarse hasta las plataformas digitales, trasladarse a las redes, a la web, para ampliar su audiencia y llegar, porque los consumos son diferentes, ¿no? Así como aparecen estas nuevas narrativas, y es porque los consumidores son diferentes. Hay la generación de los jóvenes de ahora, de los jóvenes adolescentes, jóvenes profesionales, no consumen la radio tradicional o la televisión tradicional, están en el móvil, en el teléfono celular. Y en el móvil está todo, están sus redes, están sus apps, están sus pagos, sus clases y mucho más ahora. Eso se ha acelerado con la pandemia, ¿no? Para nosotros como universidad sí cumplíamos apenas un año cuando tuvimos que, nosotros como universidad estamos en clases no presenciales y todos en teletrabajo. La radio en cuestión de horas tuvo que trasladar su producción en vivo en algunos casos y grabadas en los estudios, en otros trasladarlo de vía remota. Aprovecho para enviar un saludo cordial a Carlos Minango y Karina Torres, que son quienes hacen posible que desde vía remota se pueda hacer la producción técnica, que como ustedes saben es una de las partes más delicadas de la programación de la radio, de sostener una radio, ¿no es cierto? Nosotros en cuestión de horas tuvimos que hacerlo así, no paramos, no cerramos, la emisión no paró nunca. Y el gran reto luego de eso era sostener los programas, porque los productores, claro, también nuestros productores son docentes universitarios, docentes de nuestra universidad. Tenemos programas también con alumnos, maestrantes, y con el reto era efectivamente sostener la programación, animarlos a que se estrenen en el Zoom, en la plataforma Zoom, que básicamente es la que usamos para grabar sus programas. Entonces, nuestro gran reto ahora, y no solo por esta pandemia, sino en general, y concuerdo con ustedes, es de fortalecer nuestras tecnologías, porque hacia allá va el mundo, hacia allá vamos, y esto se ha visto ahora más que nunca. Esto es nuestro gran reto como radio universitaria, fortalecer nuestra tecnología, mejorar nuestro software, nuestros equipos, y por supuesto, en contenidos. Ampliarnos, ¿no? Ahora tenemos participación de varios maestrantes, de algunas especialidades. Y también abrir paso no solo a la forma tradicional de transmitir los contenidos, sino como ya lo hablaban aquí, todos estamos en la misma sintonía, en tratar de buscar estas nuevas alternativas, estas nuevas narrativas como el podcast, ¿no es cierto? Ahora justamente en la inauguración, en la programación inaugural, que vamos a, más que inaugurar la aniversaria, vamos a tener un interesante producto de estudiantes de la Maestría de Estudios de la Cultura con nuestro profesor Santiago Ceballos. Fíjense que es una cosa muy interesante, ¿no? Tendremos nosotros una facultad de comunicación de pregrado, pero este laboratorio que ha experimentado estos productos muy interesantes, a partir de lecturas del profesor Ceballos, los estudiantes que no son comunicadores todos, han generado sus propios podcasts sobre el Holocausto, ¿no es cierto? Por ejemplo. Entonces, toda esta maravilla, todo esto que nos permite este mundo radial, este mundo sonoro, es solo posible gracias a la creatividad y esa conjunción de lo tradicional con estas nuevas herramientas tecnológicas, estas nuevas narrativas, ¿no es cierto? Así es que eso es uno de nuestros grandes retos. El siguiente es la audiencia, como todos sufrimos. Y es claro, tratar de incrementarla como un contenido académico, porque finalmente la universidad, ¿qué es lo que hace? Una radio universitaria que es por definición la voz de la academia, de la investigación, de la vinculación con la sociedad, es tratar de trasladar ese conocimiento que está en el aula, que no se quede en esas paredes, en esos pocos estudiantes que están beneficiándose de ese conocimiento, sino trasladarlo a la radio, trasladarlo a la sociedad a la que nos debemos todos. Nuestra universidad también es una universidad pública, tiene el carácter de organismo internacional y mucho más por eso, ¿no es cierto? Nosotros lo que queremos es conectar con esas organizaciones sociales, esos organismos, tratar de tener esa cooperación. Tenemos aquí una una satisfacción enorme porque no solamente pudimos concretar la programación, iniciar la programación con nuestra planta docente y estudiantes, pero también con programación
compartida gracias a convenios, porque eso es otra de, como decía Elena, ¿no? Ver que los contenidos, a la hora de los contenidos, cómo llenamos nuestra parrilla también, ¿no es cierto? Y con producción relevante. Así es que tenemos unos convenios con Radio Francia Internacional, Televisión Española, la Deutsche Welle, y ahora, último, con dos organizaciones, instituciones, la Alianza Francesa y ahora la Sociedad Italiana Dante Alighieri. Esto nos permite complementar, hacer que nuestra programación no solamente sea académica, sino también cultural, y esto es en busca de una audiencia que creo que luchamos todas las radios universitarias por insertarnos en esa juventud, en esos profesionales que buscan nuevos contenidos, ¿no es cierto? Ahora, un poco reflexionando sobre lo que ya en la mañana, en la primer panel se hablaba, ¿no? En general, para las radios universitarias, uno de los grandes retos es... Debemos eso ponerle justo en la siguiente, mi querida Selenia. Bueno, muy bien, excelente. Muy bien con el tiempo. Bien, creo que en este primer momento hemos puesto en el escenario lo que hacemos, lo que nos pasa en nuestras emisoras. Yo también estoy a cargo de la radio Infinito Radio de la Universidad Politécnica Salesiana. Y claro, tenemos cosas muy similares y quizás por eso me permito compartirles esto que junto con ustedes estamos sintiendo, ¿no? Que ya que nuestros medios universitarios contribuyen en la generación, modificación y cristalización de identidades y colectivos también, ¿no? Permite la comunicación entre la academia, los estudiantes, la sociedad. También la radio universitaria es un organismo que se sostiene mediante un complejo conjunto de relaciones y redes que ustedes lo están diciendo. Y hasta podría considerarse como una radio alternativa, como decía Gabriel, con sentido comunitario, en fin. En algunos casos inclusive sigue siendo réplica de la radio tradicional. En otras es una radio laboratorio en formación de comunicadoras y comunicadores. También existen aquellos que fueron creados para el fortalecimiento de la imagen corporativa de la universidad. Bueno, en fin, la concepción e identidad de la radio universitaria depende mucho del rol que se le asigne. Pero hoy con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se abren otras posibilidades para construir comunidades especializadas, colectivos más activos y que se esfuerzan por descubrir prácticas comunicativas con enfoques socioeducativos, políticos y sociales. La radio online cumple rutinas más complejas que las radios convencionales y está tremendamente potenciada por las posibilidades narrativas que nos brindan las tecnologías digitales. Los software, las redes sociales, las aplicaciones y claro, la modalidad de transmisión en streaming es una opción que reta a quienes compartimos esta pasión, porque debemos consolidar estrategias de producción de programas, de productos, el procesamiento de una gran cantidad de temas y formas de participación, prosumisión, bueno. Y estos son, entre otros detalles, que preocupan a profesores, técnicos, estudiantes que colaboran en nuestros medios. Y quizás por eso es de que también en este momento deberíamos también pensar en que cuál es el resto de nuestras radios que las estamos trabajando en streaming, porque claro, sabemos que en algunos casos si tenemos la concesión de una frecuencia, nosotros tenemos que estar preocupados de ver cómo tenemos una mayor cobertura geográfica, en fin, pero y ahora que tenemos estos nuevos públicos, estas nuevas narrativas, estas nuevas potencialidades, ¿cuál es el reto en nuestras radios universitarias? Elena, por favor, cuéntanos. Yo creo que el reto es el mismo de siempre, hacer buena radio, aunque sea con formatos más actuales, la radio, hay que seguir haciendo buena radio, y para eso hay que tener creatividad,
hay que ser fiel, hay que tener credibilidad, hay que ser honesto con la comunicación, hay que seguir haciendo buena radio, hay que saber redactar una noticia, hay que saber tratar a un invitado, todas esas cosas que se aprenden con el tiempo, se van aprendiendo, que también en la academia, por supuesto, se aprende, pero que se aprende sobre todo con la práctica. Yo creo que hay que seguir haciendo buena radio. Los soportes son más posibilidades, pero yo creo que a la hora de plantearse, dar el mensaje, hacer el mensaje, creo que la responsabilidad es la misma y hay que hacerlo como siempre se ha hecho, con mucho respeto también al lenguaje, que yo creo que también se está perdiendo en parte. Yo creo que estamos en una sociedad que maltrata mucho el lenguaje y vamos, es difícil que surja ahora un nuevo Cervantes. Yo lo pienso algunas veces, es difícil, porque cada vez vamos reduciendo más, a veces utilizamos vocablos que ni siquiera sabemos lo que significan, o sea, ahí hay mucha confusión con el lenguaje. Y yo creo que hacer buena radio lo que implica fundamentalmente es eso, tratar bien el lenguaje. Y además os hablo desde la cuna del español, de donde se habla un español muy correcto aquí en Salamanca, ¿no? A mí me parece que eso es importante y seguir manteniendo siempre esos criterios que hemos aplicado normalmente cuando nos hemos plantado en un medio de comunicación a dar una noticia o a trabajar en un medio de comunicación. Esa responsabilidad con uno mismo, esa responsabilidad con la sociedad, todo eso, o sea, yo creo que eso no ha cambiado. No ha cambiado. Yo creo que los retos siguen siendo fundamentalmente esos. Ser honestos y ser verdaderos medios de comunicación. Que yo creo que también tenemos que seguir dando lección de eso, porque ahora también con esta democratización de la comunicación, donde todos podemos lanzar mensajes, todos podemos ser redactores, todos podemos ser periodistas, yo creo que no todo es igual, Yo creo que en nuestras manos, y además siendo emisoras universitarias, con todo el bagaje y todo lo que llevamos detrás, ¿no? Todo lo que nos apoya una gran institución, una universidad, creo que tenemos que seguir dando ejemplo de cómo se hace la buena comunicación. Pues sí, yo concuerdo y mil disculpas que como moderador lo diga, pero ese es nuestro trabajo, hacer buena radio. Y ya que estamos en este proceso de enseñanza-aprendizaje, claro que nuestros colegas, futuros colegas, estudiantes, profesores y demás, pues sepan cómo se hace un buen medio, ¿no? Para que, cómo es que se da ese rol de la comunicación, los medios y la sociedad. Pero bueno, al respecto, yo creo que Gabriel está ahí ansioso ya por decirnos algo desde Montevideo. Te escuchamos, Gabriel. ¿Cómo no, Armando? En realidad, bueno, acá tenemos como dos grandes cosas, ¿no? Por un lado, Elena señalaba, bueno, hagamos buena radio, eso es lo que hay que seguir haciendo, ¿no? Pero por otro lado, mi querida Ivanova también hizo un brevísimo, apretado, pero muy preciso programa para toda radio universitaria. Porque muchos de los elementos que mencionó Ivanova hacen a lo que es la conformación de una mira estratégica acerca de lo que significa promover la capacidad crítica por encima de todo, que es una de las funciones fundamentales del quehacer universitario. Y por otro lado, la función misma de la universidad, o una de ellas, digamos, es la de colaborar para la mejor comprensión de los temas que aquejan a la sociedad. Entonces, por ese lado nosotros tenemos ahí una especie de norte y de responsabilidad que tampoco puede ser pensada como un mensaje unilateral y mesiánico. Y digámoslo brevemente, que la radio siempre fue una red. Es decir, antes de tener los lenguajes digitales, internet y demás, la radio formaba sistemas con el aparato o el sistema radiofónico, con el sistema telefónico, lo cual le dio una revitalización a los formatos radiales y a la participación social en el medio. Y hoy en día son otros los encastres y las inscripciones que la tecnología nos permite. Pero si prestamos atención, ¿qué es el podcast?
¿qué tanta novedad nos da el podcast? ¿Cuál es o dicho de otro modo, cuál es la novedad que nos ofrece el podcast? Porque la narrativa que podemos practicar en el podcast es la misma que podemos practicar en la radio. La única diferencia, diría yo, entre el contenido radial y el podcast, que pueden coincidir por otra parte, es que el podcast es un sistema de distribución y consumo. Es una modalidad de distribución del contenido y de su consumo. Pero no más que eso. Eso ya es mucho. Porque ¿qué significa? Significa que yo puedo descentrar los contenidos, los puedo alojar, sí, en el sitio web de la radio, pero también los puedo poner en Spotify. Es decir, un podcast es un producto sonoro que yo genero, que queda registrado y está disponible para cualquiera que quiera escucharlo o se sienta llamado por él. Entonces, creo que esto para reafirmar que la novedad hay que aquilatarla. Y lo que tenemos que perseverar es en eso que sabemos que es permanente y que debemos profundizar con cada paso. Jaime Casio. Gracias, Gabriel. Insistimos también, ¿no es cierto? Hasta el podcast debe de estar tan bien realizado para que tenga su atractivo. Y es también un buen reto en nuestras universidades, ¿no? Tener una muy buena producción. Daniel, y desde México, ¿qué nos cuentas con respecto a este reto de la radio en streaming? Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, el entrar a esta nueva modalidad de realizar radio a distancia y como lo mencionaba Gabriel, es muy importante la utilización del podcast, la generación tal cual. Nosotros hemos experimentado, por ejemplo, como lo mencionaba Elena al inicio, la avalancha de fake news en México también pegó muy fuerte al inicio de la pandemia. Entonces nosotros teníamos que hacer ese balance y nosotros presentar la información que fuera verdaderamente importante. Y nos enfrentamos también, cuando entrevistamos a algún especialista que nos hablara acerca del coronavirus, de la COVID, de las vacunas, por redes sociales nos piden mucho el podcast. Entonces nos dicen, oye, es que ¿sabes qué? No escuché lo que dijo tal especialista, me interesaría tal dato. Entonces nosotros lo remitimos directamente a nuestro sitio web y de ahí pueden descargar el podcast. De hecho, lo tenemos segmentado de una manera tal que pueden ver la entrevista con tal especialista, tal sección, tal nota. Y entonces la gente tiene de manera desmenuzada la información y pueden tener acceso de manera directa a eso. Sin embargo, como lo mencionas tú, es enfrentarnos a esta nueva realidad. Y no solo eso, sino los profesionales de la comunicación verdaderamente de manera celosa, si lo podemos llamar así, seguir defendiendo esta profesión como comunicólogo, ¿no? Generar estos contenidos y hacer frente a estas fake news con información real, con información verídica, verificada. Y seguir nosotros, como lo mencionaban, hay muchas personas que ya generan contenidos, hacen notas, suben información a internet, pero nosotros tenemos esa responsabilidad de hacer frente a estas fake news y presentar la información tal cual. Además, también nos hemos enfrentado con esta nueva realización de podcast, de explotar la creatividad al máximo, porque como lo mencionaban, desafortunadamente muchos de los jóvenes no se acercan a los medios tradicionales como la radio universitaria. Sin embargo, nosotros tenemos justo esa enmienda, jalar a este público joven para que a través de nuestros medios de comunicación como la radio universitaria tengan la información real, porque pues ellos se remiten mucho a los contenidos que hay en internet, en las redes sociales, pero nosotros tenemos justo esta enmienda de poder jalar a la gente de manera creativa, con información veraz, con información real, a tiempo, vaya, para que la gente se pueda enterar, y principalmente los jóvenes, porque evidentemente la brecha generacional pues se va haciendo más amplia y pues los que ya estamos grandes en algún momento nos tendremos que ir, pero verdaderamente dejar a estos jóvenes y a los futuros profesionistas, a la gente que está haciendo el servicio social en nuestras radios universitarias, este compromiso con la información real, con el profesionalismo, perdón, de los comunicólogos para poder hacer de manera creativa contenidos que puedan la gente disfrutar, y no solo disfrutar, sino se puedan
informar de manera veraz. Radio UNAM tiene los objetivos de difundir la cultura, la investigación y el conocimiento en todas sus manifestaciones, conforme a las atribuciones legales y los valores universitarios, como la crítica, la reflexión, la opinión y el análisis, y justo ser también esta parte, este espacio donde la gente pueda discernir, opinar, pero de manera real y de manera, vuelvo a lo mismo, verídica. A mí se me hace muy importante esta parte, porque vuelvo a lo mismo, en México sí sufrimos mucho de las fake news, en redes sociales, con el vecino, con el compañero de trabajo. Entonces nosotros sí debemos de tener este compromiso de enfrentarnos y poderle ofrecer al público contenidos importantes. Con esto cierro, gracias. Bueno, está bien. Gracias, Daniel. Pero no es una fake news, pero aquí está Ivanova Nieto. Y esta no es una falsa noticia. Escuchemos qué tiene para decirnos Ivanova con respecto al reto de las radios universitarias. Bueno, yo creo que primero hay que ubicarnos en un contexto. Ecuador no tiene la trayectoria de radios universitarias, me refiero que otros países, que Argentina, que Uruguay, que México, que España, ¿no? Yo soy muy seguidora de muchos podcasts de la cadena SER, ¿no? Con Podium Podcasts, ¿no? Me escucho todos, igual con Radio Ambulante, que hacen excelentes documentales. Yo coincido, digamos, con lo que ustedes han expuesto, como lo decía Elena, hacer buena radio, ¿no es cierto? Ubicar los contextos también que se señaló, que Gabriel decía, ¿cuál es la novedad? Un poco, ¿no es cierto? Pero, digamos, la novedad también en los podcasts está en que no tienes que escucharte toda la radio para esperar el programa que te gusta, sino que lo tienes al alcance en cualquier momento como contenidos especializados. Lo que hacemos los productores, digamos, o quienes manejamos las radios, es colocar lo que quiere escuchar en cápsulas más pequeñas, dosificadas, para que sea más atractivo a ese público que quiere la información inmediata, que quiere saber lo puntual, lo preciso, ¿no? Que a ratos eso también hay que hacerlo con pinzas, porque se desconfigura todo un relato, ¿no? Entonces es importante. En el caso nuestro ecuatoriano y de América Latina, pienso, como señalaba Daniel, ¿no es cierto? Tenemos otros retos también importantes, que es la defensa de los derechos, de los relatos de lo que ocurre alrededor nuestro, de explicarlo con mayor seriedad, digamos, desde las universidades. Voy a decir algo que puede ser que hasta me corten el micrófono, pero en nuestro país los medios tradicionales son bastante pobres en la investigación, ¿no? En explicar los hechos, en leer los datos, ¿no? Nosotros tuvimos ayer una elección de presidente y era importante revisar lo que no dijo el presidente electo, no solamente lo que dijo, sino también que no dijo, y ningún medio lo señaló, ningún periodista estuvo así, ¿no? Me refiero a esto, ¿no? Me refiero también a otras cosas en el día a día que espera la gente, ¿no? Entonces, debemos como medios universitarios exigir, tenemos además ahí la fuente. Nuestras fuentes son verificadas, formadas, especializadas, que pueden hacer esto. Entonces, los contenidos para mí siguen siendo la clave, ¿no es cierto? ¿Qué contamos? ¿Qué relato? ¿Qué historia estamos contando? ¿Cómo construimos esa mirada, hacer la lectura de la sociedad? Ahí para mí está, en nuestro caso, la diferencia, ¿no es cierto? Y mirarnos en América Latina, digamos, es una historia muy parecida, muy similar, con mismos problemas. Nos cruza, por ejemplo, a muchos de nuestros países el narcotráfico, incluido Ecuador, ¿no es cierto? Que es un tema así, más duro en unos lados, menos, pero igual nos ha afectado y eso ha cambiado además también el consumo digamos, de otros relatos, ¿no? El saber contar, el saber entender qué mismo está pasando alrededor nuestro. Eso es súper importante. Y yo sí creo que es necesario también trabajar más la transversalidad en los discursos, en el tema de género, de las minorías étnicas, digamos, de las minorías de género, los grupos LGBTI,
Y en países como los nuestros, donde hay una plurinacionalidad y pluriculturalidad, es necesario también tener esa mirada hacia ellos y crear los espacios para que sean manejados también por ellos con el mismo respeto a sus derechos. Eso. Pues bastante bien, porque ya nos vamos ya formando todo un espacio, un escenario claro de los retos que tenemos que enfrentar. Celinia, ¿cuál es su versión? Pues como coinciden mis colegas, buen contenido, buena radio. Esto en cualquier etapa, en cualquier tiempo y en cualquier plataforma, ese es el gran reto de sostener al sistema radial, a la radio, no se diga una radio universitaria, ¿no? Es decir, hacer buena radio, programación con contenido relevante, de interés no solo local, porque ahora con estos nuevos dispositivos se va a la localidad, somos más internacionales, nos escuchan en cualquier parte del mundo. Y aquí es importante en las radios universitarias que sus micrófonos se abran hacia esas audiencias con el pensamiento crítico que se debate, con el que se debate los temas, con esa libertad y ese juicio sobre temas sensibles, para que realmente el contenido que se produce en las radios llegue a esa sociedad a la que nos debemos, sobre temas puntuales, sensibles, como los derechos humanos, el cambio climático, cómo no, las luchas de género, de grupos excluidos, de migraciones. Y nuestra universidad, en general la universidad está en eso, en esa discusión, en esa reflexión, en ese avance hacia dónde tenemos que ir. Nosotros somos el medio, somos esos micrófonos que amplifican estas ideas, estos pensamientos, ¿no es cierto? Luego ya en el tema más práctico, nosotros, nuestros grandes retos es estar en esas plataformas, es competir con ese contenido comercial. Y por eso yo pongo énfasis en la calidad del contenido que producimos en las radios, porque solo así podemos entrar a esa competencia en las grandes plataformas como Spotify, Anchor, eBooks. ¿No es cierto? Ese es uno de los grandes retos de nuestras radios, con todos los limitantes que podamos tener. Debemos estar en esas plataformas para poder amplificar nuestra programación. Ahora que no hay fronteras, es buscar estas alternativas. Ese es, digamos, una de las principales objetivos de las radios, no solo online como la nuestra, sino de las tradicionales, como lo decía anteriormente en mi exposición anterior. Ahora todas las radios y todos los medios se están abriendo paso en las web, en las redes. Es ahí donde tenemos que poner nuestro contenido, ¿no es cierto? Así es que, por mi parte, digamos, ese sería nuestro aporte en esta parte de los grandes retos de las radios universitarias. Tenemos ahora el reto, muchas gracias, Elenia, tenemos ahora el reto de contestar a nuestra audiencia que ya nos envió varias preguntas. Posiblemente de alguna manera ya se contestó, porque Natalia Páez nos pregunta, ¿qué hacer para que las radios universitarias lleguen a más audiencias? En parte hemos dicho, ¿alguien quiere acotar alguna cosa más? Bueno, sufrimos en eso de que queremos tener más cobertura, todo. Posiblemente ahí lo que necesitamos es que nos ayuden también con posibilidades de sostenibilidad. Gabriel, ¿quieres decir algo? Con más recursos también, más recursos sería importante. Y yo creo que también establecer redes entre nosotros, de emisoras universitarias, eso ayuda y fomenta muchísimo la escucha y la audiencia. Nosotros tenemos algún tipo de experiencia también con la ARU, con programas que se realizan conjuntamente por las emisoras universitarias españolas, y esos programas multiplicamos la audiencia por el número de emisoras que participamos en la realización del programa. Yo creo que las colaboraciones con otras emisoras universitarias pueden ser también una buena vía para tener más audiencia y para hacer mejores programas. Gabriel, ¿querías tú también? Sí, yo quisiera decir algo que es algo que me toca muy de cerca y que tiene que ver no solo con las radios universitarias, sino, como en nuestro caso, con radios que también son públicas a la vez. Que yo pienso
tal vez esto es polémico, que nuestra misión no es tener más audiencia. Nuestra misión no es competir con la radio privada. Nuestra misión no va por ahí. Nuestra misión es hacer buena radio universitaria, cumplir con nuestros objetivos de la mejor manera, de la más seductora, si ustedes quieren, pero el llamador tiene que ser el ofrecer un producto serio, no salir en la carrera de la búsqueda de audiencia, porque ahí nos distraemos y perdemos el objetivo. Ojo, todo con cierta... Perdona, Gabriel, y ahí perderíamos siempre, nunca vamos a llegar a tener esas audiencias millonarias que tienen las grandes cadenas. Ahí perderíamos siempre. Yo creo que esa no es la lucha, efectivamente, no debe ser esa. Y porque además lo cuantitativo no es lo que nos mueve. Quisiéramos más dinero, sí, queremos más dinero, pero no es lo cuantitativo lo que nos mueve, es la calidad y la mejor comprensión de las cosas, mejores tramas sociales, mayor sociedad, mayor cercanía. Eso es lo que tenemos que buscar, pero no estar en la carrera de los privados por la audiencia. Era eso. Sí, creo que por ahí va la siguiente pregunta que nos hace María Coveña, porque dice, ¿son los estudiantes el público objetivo de las radios universitarias? ¿El contenido se produce pensando en ellos? ¿Será solamente ese nuestro grupo preferencial? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay algo más que acotar para responderle a María Coveña? No solo son los estudiantes, ¿ya? O sea, sí es importante considerar también como jóvenes, otra identidad que tienen es el ser joven, tienen otras, digamos, problemas, atraviesan otras cosas que nos interesa trabajar, pero realmente es un público más abierto a entender lo que pasa, y yo hablaba hace un rato también de los grupos indígenas, de los grupos afroecuatorianos, de las diferencias de género, ¿no es cierto? Todos ellos que pueden estar en las radios universitarias. La clave no estar, digamos, sería muy, muy cerrado, un poco estaríamos mirándonos, como se dice acá, mirándonos del pupo, el ombligo, ¿no es cierto? Hablando entre nosotros, si solo pensásemos en estudiantes, sino más bien es ampliar y que sea, voy en concordancia a la respuesta que dio hace un rato Elena y Gabriel, ¿no es cierto? El público irá llegando, se irá sumando por el tipo de contenidos, por las temáticas que abordemos, cómo lo abordemos y el tipo de relato que vayamos construyendo. Es decir, uno sigue a una emisora, a un programa. ¿Por qué? Por la credibilidad y por la seguridad, por la seguridad en que lo que nos están diciendo es verídico, que hay una contrastación, que hay una seriedad y una ética en eso. Va por ahí más bien el asunto, que no es solo los estudiantes, sino más bien para quien quiera y sienta la necesidad de tener otro tipo de contenidos que le permitan mirar de otra manera lo que ocurre alrededor suyo. Y sí, es necesario también ampliar ese espectro de acción, de estar más con nuestras audiencias y nuestras audiencias que lleguen también a nuestras casas universitarias. Pero aquí también nos plantean una cuestión, que claro, por ahí puede ser de la confusión que se da a veces, que pretendemos que la radio universitaria sea una réplica de la radio tradicional. Por eso creo que nos preguntan, ¿cuál es la diferencia del radioteatro, por ejemplo, de la radio tradicional, y el potencial que puede aportar al podcast? Bueno, podríamos entenderlo desde varias formas. Si alguien quiere aportar con una respuesta para Sofía Tinajero, por favor, Gabriel. Sí, pienso que yo hoy hice un señalamiento acerca del podcast como modo de distribución, pero ese modo de distribución produce también una escucha. Y al producir un tipo de escucha, también debería habilitar a un tipo de producción. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que uno puede tomar un programa de radio, ¿cómo se dice?, en vivo, con todos los defectos que tiene, pero también con toda la espontaneidad, algo parecido a lo que podría ser una sesión de jazz, por ejemplo, y ahí segmenta un pedazo y lo transforma en un podcast, es decir, lo pone a distribución. Pero si uno quiere hacer un radioteatro, por ejemplo, puede apelar por un lado a ese formato, que es el que hizo míticamente Orson Welles con La Guerra de los Mundos, ¿no? O
puede apelar a una producción mucho más cuidada, elaborada, como quien hace un álbum de estudio, una banda musical, ¿no? Los Beatles se reúnen y hacen un álbum de estudio donde hay un trabajo y una elaboración que va a permitir un determinado goce en la actitud de la escucha. Pasa lo mismo con el podcast. Tenemos toda esa gama de opciones. Podemos ir desde la improvisación que se comparte por la vía del podcast, o podemos, en el caso sobre todo de un radioteatro, ir a la sofisticación del diseño sonoro, a la sofisticación de la literatura, es decir, todos esos componentes que concurren a una producción de ese tipo. Por eso, y me adelanto a la última pregunta en un detalle, el problema no está en si los contenidos son largos o cortos. Es más, un mismo contenido puede ser ofrecido en diversas duraciones, según las estrategias que uno se arme. El tema está realmente en qué es lo pertinente a determinado campo de comunicación. Cuánta elaboración soy capaz de desarrollar, porque con nuestro equipito de la radio, nuestra capacidad de producción es tan limitada que da miedo. Entonces, ahí tiene que haber una conciliación entre lo que podemos por las posibilidades técnicas y lo que podemos por los recursos humanos. En fin. Sí, yo quisiera acotar una cosa, ¿no? Ivanova, por favor. Sí, se refería al radioteatro, pero podemos seguir trabajando género dramático, digamos, como parte de las noticias mismo, como sketch dramáticos, ¿no es cierto? Y además historias de ficción que son muy bien consumidas. Yo les recomiendo, por ejemplo, Guerra 3, que sale en Podium Podcast, ¿no? Que me tuvo en vilo todo el tiempo y me tuvo mirando aquí en mi cabeza todo eso. Pero ahí se conjuga que, ahí entra lo que decía Gabriel, el tipo de recursos económicos, recursos humanos, quién te financia, y ese es un problema. Entonces, ¿podremos hacer otras cosas? Sí, yo mismo he hecho con mis estudiantes algunas cosas no tan pretenciosas, digamos, ¿no? Pero se puede hacer, ¿no? Pero aquí necesitas trabajar lo que decía Gabriel, esa parte sofisticada, paisajes sonoros, cómo construyo. Las raras podcasts puede hacerlo porque tiene un ingeniero en sonidos, una comunicadora y está financiado. Y se toman todo el tiempo para sacar las temporadas. Pero en el caso, en el día a día de nuestras radios universitarias, estamos en otra cosa, ¿no es cierto? Entonces necesitamos conseguir financiamiento, porque sí se lo puede hacer. Armando no me dejará, perdón si me equivoco, él me corregirá, si SPAL hizo grandes producciones dramatizadas que se les pasaba en radio durante mucho tiempo, ¿no? Pero era porque tenía igual financiamiento. Hay recursos, hay personas que saben, pero te demanda en el día a día con un equipo, con pocas personas y con un presupuesto que siempre a ratos es inestable en las universidades. Vaya, es difícil hacerlo, pero las producciones, estas cosas, hay que actualizar, no vamos a contarles como se contaba hace 50 años o más años, sino más actuales, con temas interesantes de ahora que nos puede acercar y que nos ayuda a entender otras cosas, o como contaba Selenia, ¿no? Contar historias a través de dramatizados o buenos documentales. Eso es importantísimo y es súper chévere. Habrá que conseguir los recursos para eso. Así es, Ivanova, si me permiten, que bueno, vamos a tener oportunidad en estos 2 días de estar con los productores de Radio Ambulante y de Las Raras, justamente porque están concebidos en estas reflexiones sobre la radio universitaria, porque es una necesidad de nuestras radios. Efectivamente coincido, la parte presupuestaria siempre será un obstáculo para esa creatividad de la que yo hablaba, ¿no es cierto? El radioteatro, bienvenido, como siempre, en la radio, y ese tipo de producciones sonoras, bienvenidas. La producción, que es la parte más complicada, es la que a veces enfrentamos radios pequeñas o radios como la nuestra que se están iniciando, las enfrentamos como trabas, ¿no es cierto? Quería retomar el tema de nuestra, que lo mencionaba a la vez en mi anterior participación, sobre entrar con contenidos en las plataformas. Y es que más que allá de competir, porque es absurdo pensar en una competencia con las grandes productoras y grandes medios comerciales,
cuando me refería a eso, me refería a este tema de nuestra producción, con esa producción de una radio universitaria, meter nuestro contenido ahí, que sea capaz de abrir ese entusiasmo, como el que Ivanova menciona cuando no se pierde ningún capítulo de Guerra 3, me parece que es lo que mencionabas, ¿no es cierto? Entonces, es eso, ¿no? Es eso, las radios universitarias también entrar en esa, digamos, competencia, pero más bien por ese tipo de que nuestro contenido, que tanto sacrificio nos cuesta, como no todos aquí estamos hablando y padeciendo de este mismo mal de la producción, pero ese es uno de los grandes retos. Y adelantándome también en una de las entrevistas, dice, de las preguntas, cómo evitar perder calidad de contenidos al segmentarlos en cápsulas dosificadas. Gabriel lo mencionaba muy bien. Puede atraparte un podcast de segundos, como de minutos, como todo un capítulo de 30 minutos, ¿no es cierto? Entonces, aquí está la clave del tema, de cómo se lo aborda, del tipo de producción que se tiene. Y en eso estamos las radios ahora. Armando. Sí. Armando, perdóname, solo quisiera contar una cosita. Por favor. Yo creo que en esta parte es importante algo que señaló Elena, la colaboración entre radios universitarias. Creo que eso y nos ha ido bien, por ejemplo, en la RIU, tenemos en la red internacional de radios universitarias, hemos hecho colaboraciones y eso da buenos resultados. Creo que esa es una tarea, me llevo de tarea además, ¿no? Que la red de radios universitarias nuestras del Ecuador deberíamos colaborar, sentarnos a trabajar en proyectos conjuntos y sacar adelante otras cosas, porque ahí entre nosotros está la materia gris, ¿no? Y están otras cosas que nos pueden ayudar y esa es una forma también de enfrentar el poco presupuesto que a veces se tiene, ¿no? Y la otra es estos espacios como en el que estamos participando, que nos ayuda a conocer mejor con otros profesionales que también pueden ayudarme en esa construcción, ¿no? Este panel mismo es una fortaleza que tiene este momento la radio Voz Andina Internacional, ¿no? Entonces, no estamos tampoco tan solos ni tan botados, hay que un poco levantarse y mirar y tenemos otras posibilidades. Y Armando, tú puedes comentarnos sobre esta coproducción que tenemos hablando de redes, con este programa tan novedoso de encuentros con la filosofía en la que nos hemos unido estas 3 universidades que hoy estamos aquí en el panel, la Central, la Salesiana y nosotros, ¿no? Muy interesante, Armando, tú la coordinas. Sí, así es. Paso un momentito de ser el moderador a ser también el relator, el contador. Pues las 3 universidades nos hemos unido y creo que ese es un muy buen ejemplo de buscar otras formas colaborativas para poner contenidos tanto académicos como también de nuevas formas de relato. Y en este sentido, pues ya vamos 4 meses trabajando con este proyecto en el que, claro, con las universidades trabajamos que la foto para el entrevistado, que el contenido del tema de filosofía, que aquí de qué universidades que viene el expositor, en fin, ¿no? Y tratar también de ver que la estructura del relato no sea cansada, no sea tan aburrida, sino que más bien busque formas atrayentes. Y claro, tenemos ciertas rutinas de enlace en estas formas colaborativas, de evaluar el producto, de reunirnos cada vez para ver que la foto esto, o sea, lo que hacemos, pero ya no hacemos dentro de casa. Como decir, estamos en confinamiento, pero eso no nos evita que podamos salir y estar también con otras universidades y proponiendo contenidos y formas narrativas. En ese sentido, también desde la Politécnica Salesiana estamos construyendo también otras formas colaborativas con colectivos y también con otras universidades, y que pues ahí yo más bien está abierta la Casa de la Salesiana y yo también esperaría que me permitan golpear la puertecita de su radio, porque tenemos una propuesta. Bueno, Ivanova sabe que este radialista que les está hablando tiene una pasión desde niño y siempre estoy queriendo
hacer algo más, no solo por las sonoridades que nos cambian día a día, que nos cuentan, que nos generan arquitecturas, sino también por esa necesidad que tienen los jóvenes de querer contar a su manera, en sus formas, en sus tiempos, y claro, también en sus plataformas y en sus juegos. La gamificación también es una posibilidad muy grande que ya estamos pensando justo en este proyecto que Selenia me invita a hablar, ¿no? Porque la filosofía también se la puede hacer jugando. Y jugando, sí, con estas formas que nos permite la tecnología digital. Así que bueno, por ahí va la cuestión, pero tenemos todavía una cuestión que resolver antes de que nos cubra el tiempo. Antes que los 90 se nos acaben. La inmediatez de la radio tradicional, cómo mantenerla en una radio online, que creo que esa es una de las cosas que a veces nuestros jóvenes piensan que es más rápida la red que la radio tradicional. Bueno, creo que ese es un buen tema para cerrar. ¿Qué creen? ¿Qué hacemos con esto de la inmediatez? Que siempre la radio, por cierto, siempre ha sido el medio más rápido e inmediato. Gabriel. Sí, yo creo que ahí, justo en ese punto, no hay diferencia. Es decir, no hay diferencia si la radio la hacemos si sale por ondas o si sale por streaming. Si la conectividad es buena y yo por ejemplo, escucho radio, solo lo escucho online. Son las radios de aire, pero en casa hay mucha interferencia, entonces no se escucha bien las radios por aire, por antena. Prefiero escucharlas online. El fenómeno es el mismo. La única diferencia es la codificación que se hace en la transducción, digamos, de la señal eléctrica en digital, pero es casi imperceptible para el oído. O sea que desde ese punto de vista creo que ese es uno de los problemas que están intocados. Creo que en eso coincidimos, que sea esta radio tradicional o radio streaming, online, pues, quiero o no, ese es el beneficio de la radio. Siempre es inmediato. Daniel, por favor. Sí, gracias, Armando. Como lo mencionaba Gabriel, la verdad es que yo tengo la convicción de que el radiotransmisor físicamente tal cual pues nunca desaparezca, pero si llegara a desaparecer, como lo dice Gabriel, tal cual la radio no creo que desaparezca. Esa inmediatez también tampoco va a desaparecer, porque lo podemos conseguir nosotros en internet, ¿no? No podemos a lo mejor encontrarlo en una radio, porque, por ejemplo, las radios universitarias es a lo que nos enfrentamos, que en algunas localidades no llegamos, o hay mucha interferencia, o no podemos llegar ahí. Entonces, la inmediatez y poder llegar a través de internet es una gran ventaja que tenemos nosotros, y justo ese es, yo creo que es el medio de comunicación más inmediato que puede existir y más importante, porque la verdad es que yo considero que puedes estar haciendo otras cosas en casa a lo mejor y puedes escuchar la radio. No es como la televisión que tengas que tener la vista fija en el televisor, sino puedes estar haciendo otras actividades y poderte estar enterando de alguna otra de las noticias, algún programa, algún radioteatro. Entonces yo considero que la radio, espero, nunca va a desaparecer, y esa inmediatez es algo inherente a la radio, y siempre van a ir juntas, y yo considero que la radio siempre va a ser el medio de comunicación que va a estar presente en los hogares de todos los ciudadanos del mundo. Yo quería también comentar al hilo de lo que dice Daniel, ¿no? Que las nuevas tecnologías sí que han complementado e incluso facilitan la mayor inmediatez de la radio. Y voy a poner un ejemplo. En la Universidad de Salamanca, de vez en cuando pues se realizan una serie de ceremonias en el Paraninfo que se suelen emitir a través de YouTube, y solamente pinchando en el canal de YouTube nosotros estamos dando ya la señal de lo que está aconteciendo en ese momento en el Paraninfo. Es un ejemplo, yo creo que claro, ¿no?, de hasta qué punto esas nuevas tecnologías complementan o facilitan esa mayor inmediatez de la radio. Y lo que ahora estamos haciendo, Elena y colegas,
Ahora mismo este coloquio se está transmitiendo y eso lo podemos, y aquí es lo que se pone en la práctica, lo que estamos diciendo, lo estamos transmitiendo por nuestra señal streaming, lo estamos transmitiendo vía Zoom a la plataforma, a las personas que se inscribieron, y estamos también en Facebook, así con esa inmediatez en 3 plataformas, multiplataforma. Claro, tenemos otros espacios donde podemos llegar a nuestros usuarios, prosumidores, audiencias, oyentes, en fin. Quiero, para finalizar, agradecer los saludos que desde Buenos Aires, Argentina, nos manda Giovanni Huirca y que dice: Twitter se hizo el periódico, YouTube la televisión, Spotify nuestra radio. Excelente charla, también nos dice, y yo creo que estamos muy contentos y agradecidos de tenerlos a ustedes como panelistas que también ilustren y motiven a nuestros radiodifusores, radialistas, universitarios, a que continuemos en esta tarea comunicativa que tiene por pasión aquello de generar sonoridades para cautivar las mentes con esas presiones auditivas. Muchísimas gracias. Si hay algo más que decir, Selena, yo más bien quiero agradecer a Gabriela, a Elena. Pues sí, Daniel, agradecerles también a Armando, a ti, a todos los panelistas y a las personas que nos han acompañado esta tarde, e invitarlos a nuestra sesión de mañana. Mañana a las 2 de la tarde tenemos 2 paneles. A las 2 de la tarde, la Mesa del Universo del Podcast, una industria creativa. Vamos a estar con Así Como Suena de México, Anfibia Podcast de Argentina, Radio Ambulante de Estados Unidos, Las Raras de Chile, Vía Podcast FM de Ecuador. Y nuestro profesor Gonzalo Ordóñez del área de comunicación será el moderador. Y en el segundo panel de mañana, de las 5 de la tarde, será la radio en el móvil, apps y plataformas de distribución. Estaremos con La Voz de América de Estados Unidos, con la Universidad de los Andes de Colombia, con Yagué de Ecuador, la Universidad Técnica Equinoccial de Ecuador y Pablo Escandón de aquí de Ecuador, de la Universidad Andina, con la moderación de nuestro profesor Iván Rodrigo Mendizábal. Así es que les quería invitar cordialmente para que nos sigan también mañana a través de nuestras plataformas en el segundo día de este coloquio internacional. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y esto se cargan las pilas. Con un coloquio, una tertulia como esta, yo creo que vuelve uno a la radio con las pilas muy cargadas. Que así sea. Enhorabuena, enhorabuena. Sí. Que así sea. Y que nos volvamos a encontrar en esa red. En la segunda emisión. Gracias, gracias. Un abrazo muy fuerte. Un gusto. Gracias.